Hola a todos, Bezrat Hashem, hoy día 2 de Iyar continuamos con nuestro shiur de la Jevemit. Hoy veremos Parashat Kedoshim y nos vamos a concentrar en cómo el lugar nos obliga. En nuestra Parashat de la semana, Parashat Kedoshim, la Torah toca varios temas importantes que tienen que ver con el prójimo, cómo debemos actuar nosotros con los que nos rodean, con el prójimo. Entre las mitzvot que vemos sobre este tema, nos encontramos con que la Torah nos comanda diciéndonos Lo ta'amod al dam re'eja, ani Hashem. No te pararás sobre la sangre de tu prójimo, yo soy Hashem. ¿Qué significa exactamente pararse sobre la sangre del prójimo? Rashi explica esta mitzvah de Lo ta'amod al dam re'eja escribiendo Lirot bemitato vata yechol latzilo, ver la muerte de tu prójimo y tú lo puedes salvar. Y trae como ejemplo lo siguiente: Kegon tovea bana'ar vechayav velistim ba'im alav. Ejemplo de una persona que se está ahogando en el río y que un animal peligroso o ladrones vienen a atacarlo. Esta explicación de Rashi despierta unas cuantas preguntas, dado que, primero, ¿qué es lo que no está claro dentro del verso que trajo la Torah en este comando de Lo ta'amod al dam re'eja para que Rashi haya tenido que explicarlo? Dos, ¿qué agregan los ejemplos traídos por Rashi? Ya que el tema al cual se está hablando en la Torah es algo simple, que no requiere un ejemplo para explicarse o para entenderse. Y tres, ¿por qué Rashi trajo como ejemplo a una persona que se está ahogando en el río y un animal o ladrones vienen a atacarlo? Se entiende como si todo fuera un solo tema, de una persona que mientras se está ahogando en el río, viene a atacarlo un animal o un ladrón. Lo cual suena extraño, nos hace pensar que en realidad la forma correcta de escribirlo es que o la persona se está ahogando en el río, o la persona lo están viniendo a atacar, un animal peligroso o un ladrón, pero no ambos juntos. En realidad, es más, técnicamente no necesitamos ningún tipo de comando especial para saber que tenemos una obligación de la Torah de salvar la vida de nuestro prójimo. ¿Y por qué? Porque podríamos haberlo aprendido haciendo un Kal Vajomer sobre una mitzvah que tenemos, que es de la Torah también, que se trata de salvar el dinero de nuestro prójimo. Donde la Torah nos comanda Azov ta'azov imo, ayúdalo a cargar junto con él, o Akem ta'akim imo, ayúdalo a cargar junto con él, etc. Mitzvot donde vemos cómo la Torah nos dio una mitzvah, que esta mitzvah nos obliga salvar el dinero de nuestro prójimo cuando está en peligro. Y podemos perfectamente hacer el Kal Vajomer, que si la Torah nos comandó a salvar el dinero de nuestro prójimo, entonces con mucho mayor razón que nos comanda a salvar la vida de nuestro prójimo, que es algo mucho más valioso. Y todo esto sin necesidad de que la Torah nos tenga que escribir Lo ta'amod al dam re'eja, no te pararás sobre la sangre de tu prójimo. Así podríamos haber pensado. Sin embargo, en realidad, la Torah busca, a través de este verso, mostrarnos cuál es la medida en la cual cada persona debe estar dispuesta de peligrar su vida, su seguridad, para poder salvar a su prójimo. Obviamente que no existe una obligación de peligrar la vida de uno de forma sustancial para así poder salvar la vida del prójimo, dado que su final puede ser Has v'Jalila, perder 2 almas de Am Israel. Sino que la pregunta es, ¿qué se debe hacer cuando se requiere ingresar en un peligro parcial por salvar la vida de nuestro prójimo? Si acaso se lo debe hacer o no. Por eso, si nos fijamos bien, Rashi explicó esta mitzvah diciéndonos primero que todo que no tenemos permiso de lirot bemitato, ver la muerte de nuestro prójimo en momentos que ata yechol latzilo, tú puedes salvarlo. Lo cual nos dice que no podemos quedarnos parados sin hacer nada, incluso si es que esto involucra un cierto peligro para nosotros. Por eso también Rashi trajo el ejemplo de una persona ahogándose y que también además lo están viniendo a atacar, aprovechándose de su debilidad que está ahogando ahora. ¿Y por qué? Dado que si es que nos hubiera traído cada caso por separado, podríamos haber pensado que por el hecho de que una persona se puede salvar a sí misma del río, o se puede salvar a sí misma de los ladrones o de un animal salvaje, luchando contra ellos, es ahí que se lo debe ayudar. Pero cuando se mezclan ambas condiciones juntas, donde el peligro de vida es inminente para quien está siendo salvado, y por otro lado también para quien lo está yendo a salvar existe un peligro, quizás no,
Y por eso trae este ejemplo, siendo este un ejemplo clásico donde se aplica la mitzvah de lo ta'amod al dam reja. No te pares sobre la sangre de tu prójimo, incluso cuando hay dos situaciones juntas y un peligro para ambos. Sin embargo, Rashi, al decirnos que esta mitzvah habla de lirot bemitato, batay jolatzilo, ver la muerte de tu prójimo y tú lo puedes salvar, en realidad nos trae un elemento más profundo. Dado que, ¿por qué Rashi habló de un caso de lirot, de ver, y no hizo referencia a otro caso, como por ejemplo de lishmoa, de escuchar? Es decir, ¿por qué Rashi habló específicamente de un caso donde la persona se encuentra viendo la tragedia de su prójimo y no de un caso donde la persona solamente escuchó la tragedia? ¿Por qué Rashi escribió específicamente que tiene que darse este caso donde se ve lo que pasa para el prójimo y no otro caso? La respuesta para esto, Rabotai, la trae el Rebbe Milubavitch en Likutei Sijot, en el tomo 32, trayendo algo increíble, lo cual vamos a explicarlo con nuestras propias palabras. Hace menos de un año hubo un caso en la tierra de Israel que generó bastante polémica. En unas autopistas principales de Tel Aviv, un motorista perdió el control y se cayó en medio de la autopista. Increíblemente, ninguno de los autos que circulaban por ahí paró para ayudar al hombre. Más de 90 segundos transcurrieron y nadie se detuvo a dar una mano. Hasta que finalmente otro motorista se detuvo, le tomó el pulso y se dio cuenta que ya era demasiado tarde. El motorista había fallecido. Esto generó mucha polémica, dado que en el año 1998, en el Estado de Israel, se incluyó esta ley de lo ta'amot al dam reja, no te pararás sobre la sangre de tu prójimo. Y esto como parte de las leyes estatales, algo que ningún otro país lo ha hecho hasta la fecha, significando que dentro del Estado de Israel existe una obligación de brindar ayuda al prójimo cuando se encuentra en una situación de peligro, siendo un delito penal el no hacerlo. Y por ende, el caso de este motorista hizo que todos aquellos vehículos que fueron detectados por las cámaras, que no se detuvieron para ayudar a la situación peligrosa que se encontraba aquel persona, que era el prójimo, fueron citados para ser entrevistados. Sin embargo, dejando la ley de lado, ¿qué sucedió acá? Es decir, ¿qué fue lo que marcó una diferencia entre todas aquellas personas que pasaban durante más de 90 segundos y no se detuvieron para ayudar al motorista recién accidentado y ese único motorista que sí se detuvo? ¿Qué diferencia hay entre ellos? Para entender esto, explicaremos lo que trae el Rebbe Milubavitch en su libro. Muchas veces nos encontramos inmersos en situaciones donde alguien requiere nuestra ayuda. Sin embargo, al igual que nosotros, hay otras personas que también podrían brindar ayuda y que también se encuentran presentes en aquella situación. Ahora, ¿qué sucede en ese momento? Lo natural es que automáticamente queramos desprendernos de la obligación, de la responsabilidad de tener que ayudar, ya que mucho más cómodo es dejar el problema en manos del resto que también se encuentran presentes y también pueden ayudar, ¿cierto? Sin embargo, cuando Rashi nos explica esta mitzvah de lo ta'amot al dam reja, no te pararás sobre la sangre de tu prójimo, escribiendo lirot bemitato ve'ata yachol latzilo, ver su muerte y tú puedes salvarlo, cuando el verbo de mirar y no de escuchar, u otro tipo de verbo, en realidad nos está insinuando un elemento mucho más profundo, y es el siguiente. Cuando uno se encuentra presente en un lugar, viendo una situación donde el prójimo requiere nuestra ayuda, y nos preguntamos si acaso debemos ayudarlo o debemos dejarlo en manos de otra persona, la respuesta que tenemos que darnos a nosotros mismos es la siguiente. Si es que Akadosh Baruj Hu me puso en esta situación de justo estar yo presente viendo cómo mi prójimo necesita mi ayuda, entonces tiene que ser que Hashem Yitbaraj me eligió a mí para esta Shelihut, para esta misión. Y no puede ser que yo ahora me voy a hacer el loco como si nada estuviera pasando y confiar en que otra persona lo va a ayudar. No, entiendo que si del cielo me pusieron acá,
quiere decir que me dijeron a mí para tomar responsabilidad y yo ayudar ahora. Por eso, fijamos bien, Rashi habló de mirar y no de escuchar, dado que si uno está mirando una situación como esta, entonces quiere decir que uno se encuentra presente físicamente en aquel lugar donde hay alguien que necesita nuestra ayuda. Y si estamos presentes físicamente, dice el Rebbe Milubavitch que Hamakom Mechayev Shelichut. El lugar donde la persona se encuentra implica una responsabilidad en cuanto a su misión ahí. Significando que no es por nada que del cielo nos pusieron en aquel lugar. Abotay, muchos de nuestros hermanos se encuentran aprietos, muchos necesitan ayuda, muchos están en una condición de que se están ahogando en el río mientras los vienen a atacar. Y nosotros debemos entender que cada vez que se nos presentan situaciones como esta, no podemos pensar en que es una mera casualidad que del cielo hayan querido que estemos presentes ahí y veamos lo que vimos. No, no puede ser así, sino que debemos entender que del cielo quieren que asumamos responsabilidad y entendemos que Ve'atá yechol latzilo. Akadosh Baruj Hu nos dice, tú lo puedes salvar. Estamos los días entre Pesach y Shavuot. Intentemos Bezrat Hashem asumir un poco más de responsabilidad por nuestro prójimo y pronto, muy pronto veremos a Mashiach Tzidkenu, Mimera v'Yamenu, Amén, Kini Ratzon. Shabbat Shalom Vurach.